Daniel Flores, periodista del periódico Publimetro aquí en México y titular del programa War Room en Radio 13. Me gustaría que te presentaras también, por favor, y obviamente, pues, en este contexto que se ha dado el tema de la CONAPRED, el tema de las candidaturas, el tema del perfil, pues me gustaría que me dieras como tu postura, obviamente desde tu cancha, tu expertise, Amaranta, y pues obviamente una opinión personal de la importancia también de este ente y del trabajo que se ha realizado, si eres tan amable, por favor. Bien, soy Amaranta Gómez Regalado, muchas gracias Daniel. Soy Amaranta Gómez Regalado, soy una indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Soy de formación social, soy activista social, de formación de la calle, de los terrenos. Y mi formación académica es, soy antropóloga social, egresada de la Universidad Veracruzana. Participo en diferentes espacios, me asumo como feminista y mi tarea sobre derechos humanos tiene un poquito más de 20 años Ya un en rato. la región del Istmo, en el país y a nivel internacional he estado colaborando en muchos espacios. Soy actual asambleísta ciudadana de CONAPRED, con permiso, por la contienda que tenemos ahora. Fui secretaria técnica del primer Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Jalapa, Veracruz. De hecho, yo lo diseñé, yo lo propuse y fui la secretaria técnica. Actualmente, con permiso, también soy cosecretaria de la Coalición Mexicana LGBTI y doy cátedra en la maestría de títulos de expertos de la Universidad Carlos III de Madrid. Oye, entonces, me gustaría que me dieras desde tu expertise, Amaranta, Ya. pues, ¿qué opinas sobre lo que ha sucedido en el CONAPRED? Pues toda esta polémica y obviamente estos nuevos perfiles que se están barajeando para poder ocupar esta titularidad, por favor. Ya. Mira, me parece que esta situación que se ha generado con respecto a la renuncia de Mónica Macice, la invitación a Ochumel y luego la declaración del propio presidente, me parece que han sucedido varias cosas que atraviesan por un asunto de desinformación de alguna manera, pues, ¿no? Porque CONAPRED como tal, y tú lo sabes, la herencia de Gilberto Rincón Gallardo, pues muchas y muchos nos hemos nutrido de ahí, de su herencia, de la posibilidad de cuando Fox le ofrece un puesto en el gobierno, él termina diciéndole, no gracias, pero sí quiero que se cree un consejo contra la discriminación. Es decir, alguien que había luchado por los derechos humanos y contra la discriminación instaló el tema para que se atendiera la discriminación que ya se viene padeciendo de manera estructural por un lado y en la vida cotidiana, pues, ¿no? La diferenciación del otro, el otro como el fuente de todo mal. Y entonces se concretó de alguna manera con Gilberto Rincón Gallardo y de ahí, pues bueno, vinieron Bucio, Alejandra Haas, la propia Mónica Macice y demás, pues a contribuir, a tratar de consolidar junto con su asamblea consultiva para poder direccionar cuál deberían de ser las estrategias de políticas de Estado antidiscriminatorio en México. Y mucho se ha hecho con respecto a Claro. generar un cambio del chip cultural para que la gente piense que la diferencia no es todo mal, sino más bien hay que acercarnos a conocer al otro, a la otra. Se han hecho muchas investigaciones, la ENADIS, por ejemplo, es una de ellas, nos permite con datos dimensionar cuál es el nivel de la problemática de la discriminación en diferentes poblaciones. Recuerdo que la primera ENADIS que se hizo fue muy novedoso porque aunque no era tan grande, por lo menos había incorporado a 2 poblaciones importantes para poder revisar, que eran las trabajadoras del hogar y la población migrante, por ejemplo, ¿no? Recientemente, la ENDOSIC, que es una encuesta sobre orientación sexual
identidad de género se hizo y nos acercó mucho más a conocer cómo es que la discriminación por estas condiciones, estas orientaciones, tienen las personas, incluso el tema del suicidio, por ejemplo, cómo nos pueden dar datos. Es pequeño, insisto, pero nos da como panoramas. Vínculos con la academia, vínculos con las instituciones, una coordinación ha habido. Lo que sí es cierto, y eso se ha venido padeciendo, y como el propio presidente Andrés Manuel lo ha dicho, muchas veces podemos crear elefantes reumáticos, te dice él. Reumáticos. Porque puede ser tener una buena estructura, pero de lo que sí ha venido quejándose y sufriendo el propio CONAPRED es el tema presupuestal. El tema presupuestal, porque finalmente se concentra mucho, todas las quejas se concentran en CONAPRED, pero ahí hay un desafío enorme. Me parece que no hemos sido capaces, y eso es una de mis propuestas de llegar a CONAPRED, es tratar de exhortar, acompañar, ir de la mano con los diferentes estados de la República y los municipios para que sean corresponsables de la respuesta de una política antidiscriminatoria en este país. Y para que no se Porque justo desborde, la federación... sí, está desbordado en la capacidad el CONAPRED actualmente en el número de Claro, casos que recibe. absolutamente. Y además, si uno lo revisa en la escala de salarios, la gente de CONAPRED cobra es de los más bajos, por ejemplo, en ese No es estándar. Eso oneroso. lo puedes revisar. ¿Mande? Sí, no es oneroso, no es ¿Cómo? una institución No, onerosa. no, 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 no. Por el contrario, son mínimos. Claro, hay un poquito más de gente, pero el nivel es muy bajo en términos del salario. Aún así, el tema es buscar la manera de que se subsane haciendo corresponsables a los estados. Por ejemplo, en todo el país, en todos los estados, Daniel, todos los estados tienen leyes para prevenir y eliminar la discriminación. Todos, todos. Luego, los únicos que tienen, bueno, pero muy pocos tienen consejos estatales para prevenir y eliminar la discriminación. COPRED en Ciudad de México, creo que en Querétaro también hay uno, Pero son y contados, ¿no? consejos municipales, deme un segundo. Sí, 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 sí. sí. Entonces, consejos municipales, el que te mencionaba que yo creé en Jalapa, Veracruz, hay uno en Mérida, pero solo está focalizado a diversidad sexual. Entonces, hay poca respuesta por parte de los estados y por parte de los municipios, y esa es una tradición que traemos y que debemos de abordar, Daniel. Yo creo que muchas veces despreciamos como la política local, como que a veces tiene que venir de lo federal para que suene, para que tenga relevancia, y no, yo creo que la discriminación está ocurriendo ahí en lo micro, en esa realidad micro, y por lo tanto ese municipio, ese estado, tiene que hacerse cargo también, Por porque, supuesto. y es ahí donde los recursos podrían alcanzar mejor, si cada quien hace la parte que le corresponde. Y esa sería una tarea mía de seguir acompañando. O sea, modelos ya existe. Hay un modelo que Alejandra Haas dejó ahí, de tipo, mi tipo de estructura, áreas que deben de crearse, tipo de presupuesto que necesita. No hay que inventar mucho el hilo negro, sino más bien ir a acompañar a los estados, a ser sensibles, vincularlos con otras instituciones para que la cosa... Es decir, poner en el centro el bien común. ¿El bien común qué sería en este caso? Defender los derechos humanos. Ese para mí es el bien común que deberíamos de colocar en una estrategia antidiscriminatoria de Estado. Ahora, el presidente dio un perfil, ¿no? Dio un perfil de mujer indígena, y Ajá, ahí claro. estamos metidas varias activistas indígenas. La primera cosa que sale es cómo serán capaces las mujeres indígenas. Claro, veníamos de una discusión desde el feminismo donde decían cómo las mujeres en la política no es su espacio, no tienen capacidad, Años después, por supuesto que se demostró que es posible, y ahora tenemos leyes de paridad y participación política, por ejemplo. Por el otro lado, ahora aparece ese mismo mito, pero ya colocado al cuerpo indio, al cuerpo de lo indígena. Sí, Como si doblemente. lo indígena Ajá.
No, y además parece ser que hubiese un sinónimo de indígena, sinónimo a ignorante, por ejemplo, Ujú. ¿no? Ya. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad de esas situaciones que nos permite observar dentro de la crisis, ver las oportunidades que nos ofrece para identificar que somos mujeres indígenas, sí, y con mucho orgullo. Somos inteligentes, por supuesto, somos capaces, somos profesionales y somos profesionistas, por ejemplo. Ujú. Ahora, no somos una casualidad, traemos un bagaje, una historia de muchos movimientos en este país, movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, movimientos feministas, movimientos LGBTistas, movimientos medioambientalistas. eh, y entonces, el zapatismo mismo, por ejemplo, puede ser Ujú. una herencia que nos cruza a todos de una u otra manera. Pero en caso de llegar a CONAPRED, el perfil de mujer indígena, y en mi caso, con una discapacidad y una condición de mushe, por ejemplo, le da como un poquito más de amplitud y de más interseccionalidad a la representación. Pero aún con ese perfil, Daniel, en realidad sería la punta del iceberg de todas las poblaciones a las que hay que atender, que Claro. necesitan ser protegidas en este país, como los migrantes, las discapacidades, el campesinado, el feminismo, todas estas poblaciones que son los jóvenes, las trabajadoras del hogar. eh, Hay tantas poblaciones y yo creo que esa es la segunda propuesta que yo tengo. ¿Cómo asegurar que la permanencia, la pertinencia de un CONAPRED en el futuro, en el mediano y largo plazo? Trayendo una mayor participación de las comunidades a la mesa, a la asamblea consultiva, a que puedan direccionar qué necesitan los sectores a los que pertenecen, Ujú. ¿no? Oye, a No ver, estoy diciendo que no se... sí, Dime. perdón, Amaranta, hay un paréntesis, qué bueno que lo tocas. El tema de esta propuesta de reducirlo a una oficina en la Secretaría de Gobernación, ya con todas las entrevistas que hicimos con especialistas y defensores de derechos humanos, me comentan que eso ya sucede, que es un ente descentralizado, pero que ya pertenece a la CEGOP, y hacer eso, reducir su capacidad, sería un retroceso. Al contrario, más Mira, dientes, más facultades, más presupuesto para el CONAPRED. Daniel, sí, sin embargo, a ver, cambiar eso no es para mañana ni para la próxima semana. Ujú, Tiene que ser por una cuestión de ley. ujú, Hay una ley y esa ley, pues bueno, tendría que estar en discusión y demás. Ahora, cierto es que puede el actual gobierno de la Cuarta Transformación estar pensando en el futuro mediano y largo plazo en hacer eso, ujú, pero no va a ocurrir mañana ni pasado mañana, porque es por ley. Y eso, el presidente, por supuesto, tal vez tenga esa intención, hay que mirarlo, hay que valorarlo, pero aún así es por ley y esa ley necesitaría ser modificada ujú. o quitada desde la Constitución, ¿no? Porque nos costó mucho la reforma constitucional, desde el primero constitucional que se hiciera, por ejemplo. En ese sentido, no es tan así, tan fácil. Es decir, puede ser que se reduzca un poco la estructura, pero las facultades como tal que tiene ahorita es difícil quitarlo Ujú. porque está por ley. Necesita hacerse un proceso de modificación de ley. Y yo creo que dentro del tema del financiamiento principal, más dinámico, Daniel. Por un lado, insistir que el Estado tenga un presupuesto, por supuesto, suficiente para que se puedan hacer las políticas públicas antidiscriminatorias. Pero no hay que olvidar que está la cooperación internacional, las fundaciones, los gobiernos, las embajadas, América Latina, hay cooperación internacional que se puede hacer. Mucho de ese trabajo que se está pensando en recursos económicos es trabajo técnico, trabajo de colaboración, trabajo de capacitación. Por supuesto que eso es también recurso y eso también tenemos que ser muy creativos y capaces de poder generarlo y ser una parte de esa alternativa que puede carecer en algún tipo
de presupuesto que se pueda cortar. Finalmente, justo ahorita que hablábamos sobre el tema de la reforma, necesitamos, sí, fortalecer como un poquito más de dientes jurídicos del propio CONAPRED, Ujú. porque a veces como que no puede castigar, Del pero todo. al mismo Ujú. tiempo a mí me genera... ¿Mande? Sí, del todo, no, no tiene completamente esas facultades, por así decirlo, ¿no? No tiene las facultades y a mí digo que sí hay que hacer una reforma jurídica que le pueda brindar más dientes jurídicos sobre diferentes quejas, no todas, pues, porque la conciliación es una estrategia muy importante porque nos permite tener una cultura más del respeto, más de la experiencia que la persona, bueno, si lo hizo una vez, sabrá que no lo puede volver a hacer, cuando hay reincidencia o cuando hay una situación más grave, ahí sí se necesitan los dientes. Ujú, Lo que me da un poco de temor con eso es que podamos empezar a generar una cultura del castigo como una práctica, pues, ¿no? ujú. Eso es un poco lo que hay que Evita, guardar la cuidar. distancia. Ujú. Cuidar a la hora, ¿qué estamos pensando cuando estamos hablando de darle más dientes jurídicos a CONAPRED? Y al mismo tiempo cuidar que no tengamos una cultura del castigo como práctica institucional. Ya. Oye, entonces, ¿cómo ves, cómo viste más bien la salida de, o la renuncia de Mónica Maxice Amaranta? Es un asunto que en política, pues sucede. Yo creo que hubieron situaciones que no se pudieron manejar y bueno, ese es un poco el resultado. Y bueno, yo conozco a Mónica, conozco a Alejandra Haas, conozco a Ricardo Bucio, conozco de sus capacidades, conozco de su talento. Yo les reconozco su trabajo, pero hay contextos que no facilitan en un momento dado que las cosas se den de alguna u otra manera. Esto se presentó, no hubo como el análisis pertinente antes de tomar una decisión y bueno, pues entonces llegamos a un punto que ya el presidente llegó a aceptar la renuncia y propuso un perfil ahora. Ya. Oye, nada más si pudieras calificar en 3 o 4 palabras el CONAPRED y su trabajo que ha hecho desde su creación, ¿cuáles serían? No, me parece que sería el 7.5, el 7.5 y el 2.5 que falta tiene que ver con esto que te he dicho, mayor presupuesto, una descentralización real donde los estados hagan parte, un mayor marco jurídico que le permita tener dientes para poder sancionar, no castigar, y un mayor involucramiento de las comunidades. Mientras esos 4 elementos se den, me parece que podemos, a lo mejor no el 100%, pero sí avanzar mucho más evidentemente. Y yo sí creo que también en última instancia, una de las labores que hay que incrementar dentro del nuevo CONAPRED eh, es tener un sistema de referencia y contrarreferencia real de los casos. A veces no Ujú. nos corresponde, tenemos que estar dialogando con la otra institución para que lo haga. Y sí, hay que tener un sistema de referencia y contrarreferencia muy clara, cuáles son las atribuciones de cada uno, pues para que CONAPRED termine siendo también como vigilante de esos procesos, pero que las instancias hagan su chamba. Oye, entonces, ¿sí aspiras realmente a dirigir CONAPRED? ¿Lo dudas? No, no, pero es algo que le he preguntado a los candidatos. Sería una bonita labor, ¿no? Sí, a mí me gusta. Primero porque he estado, bueno, me he venido trabajando estos temas hace muchísimos años. Tiene Yo ratote. soy parte de estas comunidades de las que he hablado, las pertenezco, las he vivido. He acompañado a CONAPRED en estos últimos 4 años y he visto sus fortalezas y sus desafíos. Lo conozco desde dentro y sé que es lo que sí sí que puedo echar a andar una propuesta que pueda hacerle caminar. Y en lo micro, te digo que yo diseñé este primer consejo contra la discriminación en Jalapa,
y lo cual logró tener presupuesto en ese momento, tenía un reglamento, un equipo que colaboró. Entonces, la expertise de alguna manera la traigo, pero ahora la terna está en manos del presidente, bueno, gobernación ahora mismo. Ujú. Estamos por tener una reunión próximamente. Yo supongo que la próxima semana ya nos pidieron ya los datos el día de ayer. En gobernación, la lista como final de candidatas, postulantes, y yo supongo que una vez que hablemos con el subsecretario Encinas y la secretaria Olga Sánchez Cordero, tendremos como claridad el procedimiento o la forma en que va a ser designada la próxima. Oye, pues muchísimas gracias y pues también muchísima suerte. Espero poder platicar más adelante ya en Conapred ahí al mando, Amaranta. Con mucho gusto. Gracias, Un Daniel. abrazote y ahí te mando WhatsApp cuando salga el video, ¿vale? Perfecto. Gracias. Gracias.